¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a los jueves de Debate 22. Hoy vamos a poner, pues justamente en la mesa de debate, un tema que se ha colocado recientemente en la discusión pública. Y aunque no es nuevo, debo decirlo, pero que tiene que ver con la idea de que los medios de comunicación cumplen una función social porque abonan a los temas de interés público. Uno de esos temas, sin duda, tiene que ver con la exigencia al poder de la rendición de cuentas y la transparencia. Pero la pregunta que se ha puesto sobre la mesa es si recíprocamente los medios, al ser un contrapoder, también tendrían que ser transparentes y rendir cuentas de lo que reciben tanto de recursos públicos como de privados. ¿Quién les pide ese ejercicio, esa rendición de cuentas? Bueno, pues de ese tema seguramente se van a desprender muchos otros también polémicos, y para ello hemos invitado a dos especialistas, dos personas que han investigado durante varios años el tema de medios de comunicación y a quienes les aprecio mucho que estén aquí en Debate 22. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Déjeme empezar contigo, maestra Betty Solís Ler. Gracias, tú eres activista y has trabajado mucho el tema de defensa de los derechos de las audiencias, y también alguien que ha participado en distintas instancias para analizar el tema de la regulación de los medios. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, buen día para todos y muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, doctor Raúl Trejo del Arbre, bueno, pues investigador académico con una enorme cantidad de publicaciones, libros que abordan temas a profundidad sobre medios, política y ciudadanía. ¿Cómo está, doctor? Caranda, ¿qué tal? Me da gusto saludarla y comparecer en este espacio. Igualmente ambos, y bueno, déjenme decirlo, la verdad, porque pues ustedes, además de ser unos grandes investigadores de este tema, pues han sido maestros de muchas personas, incluyéndome, así es que para mí es un privilegio poderlos tener aquí en este espacio. Así es que si me permites, maestra Betty Solís, déjame comenzar contigo sobre este tema que se revivió en una de las mañaneras, concretamente el 14 de febrero, y en el que el presidente señalaba que sí, efectivamente, los medios exigen que se rindan cuentas, que haya transparencia a los poderes públicos, a los servidores públicos, pero que ellos también, los medios de comunicación, tendrían que ser transparentes y decir exactamente de dónde vienen todos sus recursos. ¿Qué piensas sobre este tema? Bueno, hay una clara diferencia. Bueno, en primer término, perdón, a mí me encantaría que todas las actividades públicas fueran transparentes en términos generales y pudiéramos tener claridad en la información de lo que recibimos, etcétera. Pero sí creo que evidentemente el ámbito de lo público en términos del uso del presupuesto público es al que incluso normativamente está obligado, es un sujeto obligado claramente por la norma a rendir cuentas, a dar información puntual y precisa del ejercicio de un gasto que proviene evidentemente de los impuestos de los ciudadanos, y es esa una de las principales razones por las cuales al poder público sí se le debe exigir la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión. En los ámbitos de la actividad privada, de la actividad de mediática, empresas, tal vez sí. Mediática, aunque hay medios públicos y medios privados, comerciales, evidentemente son entes privados que no están por ley obligados necesariamente a esa rendición de cuentas, independientemente de que el servicio que prestan es un servicio público, de acuerdo a lo que estableció en el 2013 la Constitución. Entonces sí, me parece que hay sí hay una diferencia, una distancia entre la obligatoriedad formal como sujeto obligado es el ente público. Doctor Trejo del Arbre, a ver un poco para abonar al tema, porque digamos que lo que se ha puesto en la mesa, en la discusión, tiene que ver con que los medios de comunicación, en este caso medios electrónicos, aunque también habría que discutir si la prensa pasa por lo mismo, al ser, digamos que concesionarias o al tener información que es un bien público, tendrían que sujetarse también a la rendición de cuentas y a la transparencia, tal como ellos lo exigen a los poderes públicos. ¿Qué piensa usted? Ahí hay un error de enfoque muy importante. Los medios de comunicación
Por supuesto, son de interés público. Vaya, no hay medios de comunicación sin sociedad, y lo que hacen los medios influye en la sociedad, no de manera mecánica ni determinante en todos los momentos, pero la información que recibimos, el entretenimiento al que tenemos acceso, las ideas del mundo en las que podemos conocer, de manera fundamental las recibimos a través de los medios de comunicación convencionales, digamos, radio, televisión, prensa, etcétera. Esto no significa que toda la actividad de los medios tenga que ser motivo de escrutinio por parte del poder público, y allí es donde está esta gran diferencia. La Constitución, como decía Beatriz Solís hace un momento, garantiza a los medios, mejor dicho, establece que los medios son servicios públicos, los medios de radiodifusión, eso dice el artículo 6, de interés general. ¿Qué significa eso? El mismo artículo 6 añade: por ello, el Estado debe garantizar que este servicio sea prestado en condiciones de competencia y calidad, y que llegue a toda la población, que sean plurales, que haya veracidad de la información, que haya valores de identidad nacional, etcétera, etcétera. Esa es la obligación del Estado, que en vista de que son los de radiodifusión, me quedo en eso solamente, instituciones, estos medios de interés público, el Estado está obligado a garantizar que funcionen. ¿Y cuáles son los requisitos para que los medios funcionen? Bueno, que tengan viabilidad financiera, que cuente con una frecuencia que es en efecto concesionada, pero antes que nada, pensando en que el papel de los medios es informar a la sociedad, y que sin información, vaya, no hay democracia, para decirlo con toda sencillez, lo más importante es que los medios de comunicación tengan autonomía y libertad. Esa es la obligación del Estado, garantizar que no dependan de nadie si no quieren, y que sus contenidos no encuentren barreras por parte de ningún poder para evitar que circulen. Aunque sean privados, doctor. Por supuesto, sobre todo puesto que son privados. Los medios públicos tienen una cobertura mucho más ancha por parte del Estado, que además debe garantizar su funcionamiento financiero. La mayor parte de los medios en sistemas políticos y económicos como el nuestro son de carácter privado, y a los privados que cumplen con esta función de interés público, el Estado debe garantizarles esa independencia y esa libertad. Y precisamente para que puedan ser independientes y desarrollarse con libertad, es absolutamente inadecuado e ilegal suponer que el Estado tiene que obligarles a rendir cuentas de sus estados financieros. Si lo quieren hacer es otro asunto, sobre eso podemos hablar más adelante, pero esta pretensión que el presidente de la República ha mencionado, la verdad es que no tiene como propósito propiciar la libertad de los medios, al contrario, es una manera para amenazarlos y para coaccionarlos y para exponerlos, si no quieren revelar sus ingresos o los salarios de sus conductores, a una crítica pública creo que insuficientemente sustentada. Muy bien, maestra Beatriz Solís, ¿cómo entraría aquí? ¿Cuál sería el papel del Estado como regulador, como lo menciona el doctor Trejo del Arbre? Es decir, para garantizar que todo este espectro mediático, tanto de medios públicos como privados, tengan una independencia y tengan garantías de accionar en libertad, para entenderlo mejor. Maestra. Sí, evidentemente hay la necesidad, sí, de un órgano regulador, que en este caso es un órgano regulador autónomo, como el IFETEL, sí, y que es el que otorga concesiones y regula, por un lado, las partes técnicas, y por el otro lado, evidentemente, el cumplimiento de la función social a la que están llamados los medios a partir de las concesiones que se les otorgaron. Me parece que este seguimiento fundamental tiene que estar lo más alejado posible de lo que son los contenidos como tales. Lo que dice el doctor Trejo es evidente, que haya independencia, o cuando menos, si no la tuvieran, que la transparenten y que digan, bueno, yo hablo en función de esto o de esto otro, pero que guarden de mantenerse lo más lejano posible al tema de los contenidos, para poder garantizar, sí, la libertad de expresión, que es para todos los ciudadanos.
y que el único límite que tiene es el no afectar derechos de terceros. De acuerdo. A ver, doctor, ayúdenos a comprender un poquito más sobre el tema, porque digamos que teóricamente lo que usted plantea es correcto, ¿no? Cómo el Estado está obligado a garantizar esa independencia, ¿no? Esa, digamos que viabilidad económica, aunque sean medios privados. Pero entonces, ¿qué está ocurriendo en este momento cuando vemos que lo que se está poniendo en la mesa es que hay algunos medios, ¿no? Que al transformarse todo el espectro mediático, probablemente con la llegada de este nuevo gobierno, están recibiendo fondos que parecen no muy claros y que son fondos que competen a intereses políticos y que no son muy transparentes? ¿Cómo entender esto? A ver, le tengo que regresar la pregunta, Jacaranda. ¿A qué adelante. fondos y a qué medios y a qué fuente de financiamiento se refiere? Pensaba concretamente en lo que pone justamente el presidente en discusión, ¿no? Al respecto de un medio como Latinos, ¿no? En el que ha dicho, bueno, un medio como Latinos recibe dinero de personajes que están vinculados a un partido político que es abiertamente opositor a este gobierno, o que está recibiendo dineros privados que no sabemos Jacaranda, exactamente. Perdón que le interrumpa. Eso no se ha comprobado. ¿Usted tiene documentos de las finanzas de Latinos? Bueno, sí está, se ha publicado, doctor, o sea, está publicado, digamos que Latinos tiene publicado fondos de familiares de Madrazo, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos, eso ha sido una investigación periodística publicada en la revista, en el portal Sin Embargo, y es abierta. No hay que confundirnos. Hay informaciones periodísticas que dan cuenta de los accionistas de la empresa Latinus, a la cual yo no conozco a estas personas, y algunos de ellos son familiares de personajes que han ocupado cargos políticos. No hay que identificar mecánicamente al político con el familiar ni al familiar con el financiamiento. Usted dijo, siguiendo una cantinela que mientras no se demuestre que es cierta, es falsa, del presidente de la República, que este medio que usted menciona, Latinos, tiene financiamiento del extranjero. No, bueno, él más bien es público que hay un financiamiento por parte, digamos, de un hijo de Roberto Madrazo y otro accionista. Vamos, es una investigación periodística que ha circulado, y de hecho el propio Roberto Madrazo ha asumido que sí, que efectivamente su hijo está vinculado a este medio. Digo, por poner un ejemplo, ¿no? Pero, sí, hay un registro público de la propiedad, ahí están los accionistas. Claro. Eso es diferente, número uno, a decir que están financiados desde el extranjero, lo cual no tendría nada de extravagante, ¿eh? No, Televisa tiene hoy capital de Univisión y viceversa. Claro. W Radio es manejada en un 50% por el grupo Prisa de España. Menciono dos de los casos más notorios, y hay muchos más. Eso está en la ley mexicana. Y por otro lado, Latinus no es una empresa de radiodifusión, sino que está montada en Internet, para la cual no hay la misma regulación. Pero incluso en el caso de la radio y la televisión, hay empresas con capital extranjero. Ese no es el problema. El problema es, porque es lo que se ha mencionado, si están obligados a dar a conocer los salarios de sus trabajadores, sobre todo los conductores. Ese es otro tema. Y antes que nada, si lo que publican es verdad o no, si están difamando, si están mintiendo. Y hasta ahora, Jacaranda, hasta ahorita que estamos conversando para este programa que se transmite el jueves, no se ha demostrado que las investigaciones de esta empresa de comunicación Latinus sean falsas. ¿Y por qué estamos hablando de los medios de comunicación y su financiamiento? ¿Por qué hablamos de los salarios de los conductores? Estamos hablando porque el presidente López Obrador ha destacado ese tema para tender una cortina de humo sobre las revelaciones de Latinus que no le gustan. Estamos hablando porque el presidente insiste en que se mencione el salario de Carlos Loret de Mola, salario cuyo monto no conozco y que me tiene sin cuidado, para que no hablemos de las casas en Houston del señor López Beltrán. Eso es la intención del gobierno, no es una demanda de la sociedad, no es un tema que forme parte de la agenda pública. Que ahí justo, perdóneme que le interrumpa, porque justo importante.
De acuerdo, aunque déjenme hacer una pausa porque quiero preguntarle y pongo la mesa sobre la mesa, la pregunta sobre la mesa a la maestra Beatriz Solís, justo a partir de lo que usted dice, y estoy totalmente de acuerdo. No es ilegal que ningún medio reciba financiamiento del extranjero. Hay portales como Pie de Página que efectivamente tienen fondos de la Unión Europea, de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Quizá aquí y tendría que ver con lo que se está pidiendo a nivel de la rendición de cuentas, que eso es lo que se pone en la discusión, ¿no? Y yo dejaría la pregunta sobre la mesa para para responderla después de esta brevísima pausa, si me permiten. Bien, volvemos aquí a Debate 22. Interesante, apasionante el tema, sin duda. Le decía, maestra Beatriz Solís, y a propósito de lo que comentaba el doctor Trejo del Arbre, ¿no? O sea, el cuestionamiento no es si los medios reciben o no fondos del extranjero, pero yo insistía, ¿no?, en términos de cómo se define esto que tiene que ver con el interés público, ¿no? Porque además creo que independientemente de lo que comentaba el doctor Trejo del Arbre, que es un tema que se ha puesto sobre la mesa, no es nuevo. O sea, venimos discutiendo en el país desde hace muchísimos años sobre este tema, el derecho, el acceso a la información y desde dónde se define lo que podría ser el interés público y si los medios y sus periodistas tendrían que hacer transparentes y mostrar al público lo que ganan. Maestra. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea el doctor Trejo en este sentido. Y a mí me parece que no encuentro el argumento, porque no lo dio el señor presidente, no lo dio para saber lo que gana A, B o C conductor. ¿Para qué? ¿Para qué necesito saber cuánto gana Jacaranda? ¿Cuál es el argumento fundamental o quién lo está demandando? El único que lo ha demandado es el presidente. No entiendo el para qué. ¿Para qué voy a exigir? Sí, entiendo que cuando alguien ejerce presupuesto público y dinero público y ejerce una actividad de interés público, sí tenemos que exigirle cuentas porque no es su dinero. Es dinero de los ciudadanos. Ahí sí creo que hay que rendir cuentas. Las cuentas que me tiene que rendir a mí un medio es a que me dé contenidos de calidad, a que me dé contenidos plurales, no discriminatorios, una serie de condiciones en términos generales. Ese es el servicio que yo le estoy pidiendo a los medios de comunicación, que me dé información de calidad, que me dé información transparente. La información. A mí en lo particular me parece que es innecesario, porque no encuentro el argumento, para saber cuánto gana el conductor que me está dando la información. Me parece que no es como bien dice el doctor Trejo, no es una demanda social argumentada. Entonces, realmente a mí no me interesa saber cuánto gana uno u otro, sino que la información que me dé sea lo suficientemente verídica y de calidad. De acuerdo. Ahí le preguntaría, doctor Trejo, ¿cómo garantizamos entonces que esta información de calidad plural nos llegue a todos y a todas? Bueno, que hay dos problemas. Primero, que haya tal información y luego que la podamos recibir. Y yo creo que el asunto central está en la primera condición: cómo propiciar que los medios tengan periodismo de investigación, que la información sea variada, que responda al interés público, cualquier cosa que esto sea, pues solamente en condiciones de competencia y libertad. No se ha inventado otra manera. Cuando el Estado interviene tratando de imponer contenidos a los medios, en la experiencia histórica, las cosas no funcionan. El Estado puede hacer algo muy importante, que es contribuir a equilibrar el mercado de la comunicación, propiciando que haya medios públicos sólidos, arraigados en la sociedad, realmente plurales y capaces de ejercer un contrapeso desde la calidad delante de los medios comerciales. Lamentablemente en México
habíamos avanzado de manera muy importante en la construcción de medios públicos realmente profesionales y plurales, y hoy estamos viviendo un retroceso de lo más patético. En la reforma constitucional, a partir de la cual se estableció esta garantía de los medios y de su carácter de institución de interés público que mencionábamos hace rato, también se creó una institución muy importante que es el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Beatriz se acuerda muy bien de las interminables discusiones que tuvimos para tratar de contribuir a que se definiera por parte de los legisladores una institución autónoma del Estado y no del gobierno. El hecho de que a su presidente lo designara el Senado parecía ser una garantía de distancia respecto del gobierno en turno. Más o menos, menos que más, esto funcionó en los años anteriores. Y en este gobierno lo que hemos tenido es una terrible desnaturalización del SPR. Hoy el SPR, que como ustedes saben controla el Canal 14 y opera muchas otras frecuencias en televisión, es un apéndice de la oficina de prensa de la presidencia. Su directivo, el señor Genaro Villamil, no ha entendido que él está al servicio del Estado. Él está al servicio, según el del gobierno y concretamente del presidente de la República. ¿Y por qué menciono el caso del SPR? Porque coordina otros medios públicos en los cuales, con matices, y reconozco que en el Canal 22 hay algunas excepciones en ese sentido, en muchos otros medios públicos, sobre todo en la televisión, el Canal 11 es el peor o mejor ejemplo de esto que digo, estamos viendo un retroceso hacia el oficialismo. Bueno, ¿por qué doy este desvío a hablar de los medios públicos? Porque es la tarea del Estado que haya medios independientes y con calidad para tratar de equilibrar el mercado de los mensajes de los que privados. está acaparado sobre todo por medios privados. Así es. Y bueno, SPR, ahora que pone usted el tema sobre la mesa, del cual la propia maestra Beatriz Solís fue defensora de las audiencias. Y bueno, déjeme decirle que en descargo propio, yo lo pienso, ¿no? Como periodista, desde mi trinchera y desde este canal, ¿no? Yo he defendido mi propia libertad y mi propia independencia desde hace muchos años. Aquí en épocas de Calderón, y lo digo abiertamente, y en épocas de Peña Nieto, pues nos enfrentamos a una censura brutal, y hasta hoy yo defiendo mi independencia. Como usted dice, habrá periodistas, habrá quienes de alguna manera asuman un papel de propagandistas. No es mi caso, pero creo que es importante el tema que usted pone sobre la mesa, y yo le preguntaría a la maestra Beatriz Solís, entonces, ¿cuál sería esta deuda que tenemos con los medios públicos? ¿Que tenemos quiénes? Perdóname. Los ciudadanos, este gobierno. Porque creo que hay un papel importante de la ciudadanía, pero digamos, este gobierno a nivel de la construcción de los medios públicos, ¿cuál sería esta deuda? ¿Qué es lo que falta, como lo pone sobre la mesa el doctor Trejo del Arbre? Facilitar de una manera clara y muy precisa, fundamentalmente, lo que la propia Constitución y la propia ley establece, su independencia editorial, para poder generar la credibilidad necesaria hacia las audiencias. ¿Una ley de medios públicos? No, podría ser una ley de medios públicos, sí, pero ya está en la Ley Federal de Telecomunicaciones, ya está en la Constitución, en el 10º transitorio, 8 condiciones que le pone la Constitución a los medios públicos. Y me parece que facilitar y no entorpecer el cumplimiento de esos 8 requisitos que le pone la Constitución a los medios públicos, ayudaría mucho precisamente a elevar la calidad. Y también el promover el presupuesto indispensable para el mejor funcionamiento tecnológico y operativo de los medios públicos. No crear grandes elefantes burocráticos, no. Al contrario, trabajar sobre nuevas narrativas, trabajar sobre propuestas inteligentes y narrativas verosímiles para acercarse a los ciudadanos. Y eso me parece que todavía hay un gran trecho por caminar para poder realmente decir, verdaderamente los medios ya conforman un discurso, un contrapeso paralelo al ecosistema general de todos los medios públicos, que me parece que está bien que existan.
De acuerdo. Bueno, pues yo quiero agradecerles a ambos, doctor Trejo del Álvarez, maestra Beatriz Solís, de verdad, bueno, pues digamos que este debate abierto aquí, pues ustedes lo ven, no hay ningún tipo de censura y como lo he dicho, de mi parte está abierto siempre este micrófono y este programa a todas las voces y a todas las opiniones. De eso se trata y desde aquí, bueno, pues yo defiendo mi trinchera en un medio público. Les agradezco muchísimo haber estado aquí con nosotras, doctora. Me ha dado mucho gusto conversar aquí. Igualmente también participar y en Canal 22 particularmente también. Muchas gracias y gracias a todas, a todos por habernos acompañado. Recuerden que este programa se queda en la cuenta de YouTube de Noticias de N22 Digital. Nos vemos el próximo jueves. Gracias.